Continuamos con el estudio en los grupos Oasis de Ser Familia. Noveno mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Siempre cuando hemos estudiado el noveno mandamiento de una manera mnemotécnica, recordamos que el sexto dice, no cometerás actos impuros, y lo asociamos al noveno diciendo, no cometerás actos impuros ni con el pensamiento. Entonces aquí, en esta lectura que acabamos de hacer, vemos la asociación entre el noveno mandamiento y la codicia. En cierta manera, lo que nos quiere decir el catecismo es que ese desear la impureza con el pensamiento es ponernos en la tesitura de la codicia, es querer aquello que no necesitamos querer, que no necesitamos poseer, porque en cierta manera ya lo tenemos, porque en cierta manera ya estamos hechos a imagen de Dios. No necesitamos un déficit de Dios. Parece una contradicción, pero estamos completos. Entonces, en esa pureza, Dios nos hizo. Somos su imagen. Y todo lo que nos deforme, nos pone en déficit. Es la tesitura, es el estatus de la codicia. Recuerdo una anécdota en donde preguntaban a los profesores que qué queríamos. Y uno decía, yo quisiera esto, yo quisiera aquello, en tanto meta. Y un profesor respondía, no quiero nada. En cierta manera es lo que quiero explicar. Esta persona, ¿por qué dice no quiero nada? Porque ya tiene todo. O sea, entendiéndolo desde esta lectura, Dios nos ha hecho a cada uno completo. Todo aquello que nos deforma nos pone en una situación de precariedad, que es al modo de una codicia. Una codicia es aquello que nos daña, que nos deforma. Es aquello que no necesitamos desear. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos todo. ¿Y qué es este todo que nos iguala, nos pone a imagen de Dios? La pureza. 2514. San Juan distingue tres especies de codicia o de concupiscencia. 1. La de la carne. 2. La de los ojos. Y 3. La soberbia de la vida. Primera de Juan 2:16. ¿Y por qué San Juan hace esta distinción? Porque la carne, entendida ya no como cuerpo, porque en el cuerpo Dios se hizo hombre. Dios adquirió un alma y un cuerpo. Pero la carne ya nos pone en la tesitura del deseo, entendido como el mal deseo, porque podemos desear cosas buenas, pero como aquello que abre la puerta al pecado y es distinto. Por lo tanto, estamos hablando de aquellos instintos no controlados que nos llevan a la inmoralidad o incluso se puede hablar de inframoralidad, es decir, hasta inclusive por debajo de los animales. Y luego dice la concupiscencia de los ojos. ¿Y por qué esta distinción si los ojos forman parte del cuerpo? Bueno, porque recordamos las expresiones bíblicas, los ojos muestran el estado del alma. Un corazón corrompido se atisba, se vislumbra en la mirada. Un corazón
eh, lujurioso, un corazón lleno de maldad, se observa en la mirada oscura, lasciva, inclusive perversa de una persona. Y además, porque San Juan se da cuenta de cómo los ojos son la ventana que tiene el alma al mundo. Entonces, los ojos, si no tenemos un control de lo que vemos, contaminamos el cuerpo y de esta manera, el cuerpo y el alma, y de esta manera entra la concupiscencia de la carne, ya no del cuerpo, sino de un cuerpo que se ha denigrado a carne. Recordamos una expresión que tenía Marino Restrepo, que él decía: ver puedo hacer, pero mirar no, entendido de aquello que me lleva al pecado, obviamente. Entonces, ¿cuántas veces eh, en algunas ciudades estamos rodeados de una publicidad lujuriosa, por ejemplo, y obviamente estamos en la calle, vemos, pero distinto es mirar, distinto es detenerte y permitir que aquello que ves entre por tus ojos y te pervierta tu alma. Entonces ahí estaríamos hablando de una concupiscencia de la carne, un mal deseo de la carne. Y luego, ¿por qué distingue con la soberbia de la vida? Porque, ¿cuál fue el primer pecado por el cual perdimos el paraíso? El pecado de la soberbia. Entonces, hay un mal deseo de aquello que no tengo que desear, de aquello que no necesito poseer. En el caso de Adán y Eva, ellos estaban hechos perfectos, con todas las cualidades preternaturales, la inmortalidad, la inmaculadez, por así decirlo, la incorruptibilidad, porque no se enfermarían, ese trato puro en su relación humana, incluso corporal, entre Adán y Eva, sin ninguna instrumentalización, sin ninguna cosificación, una relación en donde el uno era el complemento del otro, no el instrumento del otro. Estaban hechos, como comenzamos la explicación, perfectos, completos, y no necesitaban ser como dioses, porque dice la culebra, le dice Satanás: y cuando comeréis del fruto, ¿qué fruto? El fruto de la maldad, el fruto de caer en esa concupiscencia del entendimiento, caer en esa tentación de pensar que les faltaba ser como dioses cuando ellos estaban hechos completos y como criaturas ya lo tenían todo. Recordemos la anécdota del profesor: no necesito nada. Pues ya ellos tenían todo, no necesitaban aquel deseo que había inventado Satanás para provocarles esa concupiscencia en la cual cayeron, porque la concupiscencia no es mala cuando se percibe, sino que se convierte en pecado cuando se cae en ella, cuando se corresponde a ella, que fue lo que hizo Adán y Eva. Entonces, se os abrirán los ojos, lo que dijimos antes, la concupiscencia de los ojos, y caerán, como cayeron, en el pecado de la soberbia, querer ser como Dios. Y ahí entra la maldad, porque solo Dios es. Entonces, en ese conocer, conocerán la verdad, se os abrirá el entendimiento y seréis como dioses, no es verdad. Lo correcto era explicar, pero como Satanás es el príncipe de la mentira, pues dijo lo contrario. Lo correcto era: comerán del fruto del mal por haber caído en la tentación, y fruto de esa maldad, consecuencia de esa maldad, comprenderán el mal, la dimensión del mal. Y ya no volveréis a ser nunca como antes,
porque el pecado dejó esa mancha que está permanentemente en nosotros, que es esa tendencia al mal. Aunque el hombre es naturalmente bueno, porque Dios nos hizo buenos, por lo tanto nuestra naturaleza es buena, tenemos una tendencia al mal, fruto de haber caído en la tentación. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne. El 10º prohíbe la codicia del bien ajeno. Aquí vemos cómo, leyendo, nos termina de mostrar la relación, la concomitancia entre esta codicia del bien ajeno, en cierta manera, una codicia del mal deseo, con el pensamiento, inclusive. 2515. El sentido etimológico, la concupiscencia, puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne, entre comillas, sostiene contra el espíritu, como se lee en Gálatas 5:16, 17 y 24. Y en Efesios 2:3. Procede de la desobediencia del primer pecado. Vean cómo el catecismo nos da la razón. Génesis 3:11. Desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados, como se afirmó en el Concilio de Trento. Apartado numeral 1515. Vean cómo también el catecismo nos da la razón cuando nos habla de cómo la concupiscencia nos lleva a un desorden, porque implica una falta de autocontrol. Entonces nos lleva a un desorden de la moral, como decíamos, inmoral o inclusive inframoral, porque nos puede bestializar, como lo comentábamos. Y también nos da la razón el catecismo con la idea de que la concupiscencia en sí no constituye pecado. El percibir el desorden en sí no es pecado, sino lo que constituye verdaderamente el pecado es aceptar ese desorden. Y con respecto al noveno mandamiento, que es el objetivo de este estudio en particular, significaría aceptar tal desorden, incluso ya sería pecado con el mismo pensamiento, con la misma imaginación. Y al no mantenerse esta integralidad, entonces comienza una desunión con el Espíritu Santo en nosotros y también comienza una división, como dice también el catecismo, de espíritus. Ya no estamos en unidad con el Espíritu Santo, sino estamos en división de espíritus. ¿Qué espíritus? Pues los espíritus que no son de Dios. Es obvio. Y ese es el pecado. Por eso el pecado entraña la muerte. Y estar en unidad con Dios, en el Espíritu Santo, un solo espíritu, entraña la vida y nos da la felicidad plena. Y otro elemento también interesante que hemos leído es cómo esta contraveniencia a nuestra integralidad en el espíritu, contravenimos nuestra integralidad y por lo tanto contravenimos el Espíritu Santo en nosotros, esa imagen la desfiguramos de Dios en nosotros, además contravenimos la razón. Es como decir que nos hacemos violencia a nuestra razón, nos hacemos violencia a nuestra voluntad, porque dejamos de hacer aquello para lo cual fuimos creados. Recordamos una anécdota para entender bien esta idea de cómo había pues un grupo de chicas nuevas en el proyecto y chicas conforme a su juventud, hermosas, como no puede ser de otra manera, con una belleza natural
y veíamos que no tenían un comportamiento apropiado, tenían, vamos a decir, un comportamiento indecente. Lanzaban groserías, blasfemias, eh, se vestían de manera inadecuada y alguien decía esta expresión, de aquí la anécdota: no saben lo que tienen, no saben lo que son. Si supieran la belleza que Dios les ha dado, no se comportarían ni se vestirían de esa manera. Entonces, es una anécdota que explica lo que queremos decir. Dios nos ha hecho perfectos y nuestro poco conocimiento sobre la belleza que implica ser semejante a Dios nos hace degradarnos y alejarnos de la plenitud de Dios en nosotros. Y tal desunidad al Espíritu Santo, que como decíamos nos provoca una división de espíritus, nos va haciendo sordos, nos va alejando de la gracia, de la inspiración de Dios, una relación que nunca se rompe de manera total, pero que la escucha, esa sensibilidad, producto de la unidad del Espíritu Santo, rota, se va disminuyendo, nos vamos haciendo cada vez más sordos a las inspiraciones de la gracia, lo que va llevando a aceptar la concupiscencia. Va poco a poco, va haciendo que la persona se degrade y va cayendo como en un bucle cada vez con mayor intensidad, aceptando vicio tras vicio, porque se ofusca el entendimiento, que es aquello que nos hace imagen de Dios, el alma racional, que posee dos facultades: la facultad del intelecto, que nos permite captar la verdad, que es la inteligencia, lo que también se puede llamar la razón en algunas teorías del conocimiento, y la facultad es la segunda gran facultad, la facultad de la voluntad. Entonces, nublado el entendimiento, disminuido ese volumen de la voz de Dios en nosotros por ese alejamiento desde el sujeto, se va oscureciendo, nublando la verdad. Y eso hace que nuestra voluntad cada vez sea más débil. Y ahí es cuando la persona acepta, cae o puede caer, mejor dicho, en el asentir el desorden sensible de la concupiscencia, que es cuando se produce verdaderamente el pecado. Déficit. Es como entrar en deuda siendo ricos. Es un absurdo. Por eso va contra la obra de la razón humana. Espíritus del mal. 2516. En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero, en realidad, esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Es decir, el hecho de que vivamos esta lucha, quien diga que no la tiene, no es humano, es la evidencia de que el mal existe. O sea, es la evidencia de ese primer pecado. Sigo leyendo, de ese pecado original en el que cayó Adán y Eva y que el ser humano lo ha heredado. Sigo leyendo, forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Entonces, ¿qué nos quiere decir el catecismo? Que si no descubrimos esto, si no estamos atentos a esto, pues nos vamos a denigrar continuamente. Es como decir, soldado, estás avisado. Entonces, si vas a la guerra y no vas a la guerra preparado, si ni siquiera sabes que estás en guerra,
por lo tanto vas a ser destruido. Es eso de lo que nos quiere hablar el catecismo. Por eso nosotros en los oasis le damos tanto valor a la formación. Una persona puede estar 30 años sentada en un banco, en una iglesia, y no saber nada. Es lamentable. Aunque ciertamente el Espíritu de Dios puede protegerla, pero muchas veces vemos que la persona se denigra y cuando conversamos con ella nos dice, es que no sabía, entrecomillado, que esto era así. Seguimos leyendo. Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios moralmente buenas o malas, que son fruto de su misión, en el primer caso, o bien de resistencia, en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el apóstol escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Gálatas 5:25 y la teología del cuerpo de Juan Pablo II en el numeral 55. ¿Qué significa esto? Que tenemos unas disposiciones, porque somos humanos, tenemos unas posibilidades, unas disposiciones a nivel de nuestros hábitos. Pueden ser estables o inestables. Cuando son disposiciones estables, cuando practicamos la virtud, nos llevan al control, nos llevan a una autoridad como hijos de Dios. Por lo tanto, es una obra buena y se refieren a la sumisión, porque somos sumisos al Espíritu de Dios. En cambio, cuando ofrecemos resistencia al bien, al Espíritu de Dios por el cual hemos sido creados y que está en nuestro interior guiándonos, cuando somos rebeldes, por lo tanto, ya las disposiciones son inestables y nos llevan a los vicios, moralmente hablando, y a las malas prácticas. 2517. La purificación del corazón. El corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, que es estar con el hombre, con el esposo de otra mujer o viceversa, ¿no? O sea que el hombre, el esposo de una mujer, esté con la mujer de otro hombre. Fornicaciones, que son las relaciones libres. Como leemos en Mateo 15:19. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. ¿Qué nos quiere decir el catecismo? Que si queremos vencer en estas tentaciones de la carne, antes tiene que haber un triunfo en el espíritu, un triunfo en el corazón. Por lo tanto, esas ventanas que son los ojos, tenemos que saber cerrarlas y abrirlas. ¿Cuándo cerrarlas? Mantente en la simplicidad, mantente en la inocencia y serás como los niños pequeños que ignoran el mal destructor de la vida de los hombres. Como lo leemos en Hermas, numeral 2.1. Me parece que Hermas, haberlo estudiado como uno de los primeros libros de los padres de la iglesia en los primeros siglos. Por lo tanto, un padre de la iglesia. Esto me recuerda a otra anécdota en la segunda visita de Juan Pablo II a Venezuela. Nosotros recordamos que el gobierno le presentó al Papa pues un espectáculo bochornoso en donde había unas danzas donde las mujeres pues mostraban prácticamente los senos con movimientos de tambor
etc. Y las personas que estábamos ahí cerca nos quedábamos sorprendidos con el Papa. El Papa hizo caso omiso a toda la presentación dancística y estuvo toda la hora conversando con los niños que tenía a su alrededor. Es decir, simple como un niño, inocente como un pequeño, que ignora, pero ignora en el sentido inteligente. No ignora porque no sabe, ignora porque sabe que aquello le puede hacer daño y por lo tanto lo rechaza. En este caso tenemos que entender la ignorancia como un fruto de la sabiduría. ¿Por qué lo ignoro? Porque sé que me hace daño. Entonces lo rechazo. En este sentido, lo ignoro. Sé que ahí está, sé que el mal está allí, pero no participo en él. 2518. La sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo leemos en Mateo 5:8. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios. 2 puntos. La caridad, como lo podemos leer en Primera de Timoteo 4 del 3 al 9 y en Segunda de Timoteo 2:22. También el segundo dominio es la castidad o rectitud sexual, como lo podemos leer en Primera Carta de Tesalonicenses 4:7 o en Colosenses 3:5 o en Efesios 4:19. Y el tercer dominio es el amor de la verdad. Y eso lleva a una ortodoxia de la fe, a una rectitud en la fe, o sea, una rectitud de cómo vivimos y asumimos la fe, como se puede leer en este sentido del amor de la verdad en Tito 1:15, Primera de Timoteo 1 de 3 a 4 y Segunda de Timoteo 2 del 23 al 26. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. 2 puntos. Los fieles deben creer los artículos del símbolo de la fe, que es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Pues estos forman parte de los distintos numerales de nuestro credo, dicho de manera sencilla, que es a lo que se refiere el catecismo cuando dice el símbolo de nuestra fe. Los fieles deben creer los artículos del símbolo para que, creyendo, obedezcan a Dios, obedeciéndole, vivan bien y viviendo bien, purifiquen su corazón y, purificando su corazón, comprendan lo que creen. Como lo dice San Agustín en su libro sobre la fe y el símbolo, numeral 10:25. Entonces vean lo interesante, como hemos comenzado explicando, que Dios nos hizo de una manera integral, con un cuerpo y un alma dominada, o sea, con la facultad, con esto digo dominada, con una facultad de la razón, con una capacidad de comprender la realidad y comprenderme a mí mismo, lo que requiere un trabajo racional de la inteligencia, de ajuste, requiere un trabajo de la voluntad, porque comprendo con la razón lo que está mal, lo rechazo y me esfuerzo en la voluntad de no seguirlo. Entonces, se requiere la facultad racional y la facultad de la voluntad para poder dominar la corporeidad,
para poder dominar la tendencia, para poder crear un buen hábito. O sea, muy en contra del relativismo moral que existe en la educación de nuestros hijos. Y muy inteligente como habla de la castidad de una manera infinitamente sencilla, como rectitud sexual. Pero no es simplemente cohibirse, sino es algo infinitamente más grande que esto. Es poner en práctica todas las características y todas las cualidades humanas en esta rectitud sexual. Por eso el que practica la rectitud sexual es el que es más humano, en este sentido de completo, porque pone en práctica todas las cualidades de bondad, de bien, de razón, de inteligencia y de voluntad para lo cual ha sido hecho. Por eso, por eso los animales, por ejemplo los perros, ¿no? No pueden dominarse, porque no está en ellos, no hay en ellos esta capacidad. Y por eso el ser humano, cuando se pone a nivel de estos, no se puede decir que se animaliza, sino se dice que se bestializa. ¿Por qué? Porque es inframoral, porque va por debajo de las cualidades que él sí puede desarrollar, que él sí tiene capacidad de, de ejercer. Y por tener esa capacidad es que es libre. En cambio, un perro no es libre, porque está a expensas de su deseo. Y muy interesante esta asociación entre la inteligencia, la voluntad, la pureza sexual que hace el catecismo cuando nos recuerda, creyendo, obedecemos a Dios, obedeciéndolo, tenemos una buena vida. Y viviendo bien con esta buena vida, se purifica el corazón. Y al purificarse el corazón, se comprende la magnitud y la belleza de vivir de esta manera, de vivir en fe. Por eso es que estos temas, ¿cuándo se pueden tratar? Lo más pronto posible a la infancia y a la juventud. O sea, ¿cuándo se van a tratar? Cuando ya es muy tarde. No, porque mientras más joven se es, sin robarle la inocencia, obviamente este es el requisito, sin robar la inocencia, mientras más temprano se conoce el tesoro de la pureza, practicándola se comprende, se vive bien. Y viviendo bien, se va comprendiendo mejor el tesoro de la fe que nos ha permitido descubrir el valor de la pureza. Y por eso podemos tener jóvenes de una altura moral altísima. ¿Pero por qué tienen una altura moral altísima? Porque tienen una altura intelectual altísima, porque tienen una altura de corazón altísima, porque también tienen una altura en cuanto a la voluntad altísima y porque han tenido una formación altísima. 2520. El combate por la pureza, o sea, por alcanzar. Ahora no es simplemente estamos hablando del combate en rechazar la lujuria, en rechazar aquello que nos deforma, en rechazar los vicios, sino estamos hablando de un combate por la belleza, por la pureza. Por lo tanto, estamos hablando de la Virgen María. En tanto que imitándola podemos crear ese hábito en nuestra humanidad. Si ella, que era plenamente mujer, plenamente humana, y por eso en su seno pudo habitar la Santísima Trinidad en la segunda persona, que es Jesucristo. ¿Eso qué nos dice? Que si ella lo pudo hacer, también nosotros, en tanto seres humanos, podemos imitarla en cuanto a vivir la pureza. Porque obviamente ella fue única, solamente Dios fue concebido en ese vientre virginal una sola vez por obra del Espíritu Santo. Entonces, no es que va a haber otras Virgen María, sino que espiritualmente sí, en tanto mujeres casadas, en tanto monjas,
en tanto vírgenes consagradas, en tanto niños, en cuanto jóvenes, estamos llamados a vivir así. O sea, esto es algo grandísimo. Si no vivimos así, estamos deformándonos. O sea, este es el ideal. Para esto hemos sido creados. Esto es una cosa espectacular. Poder incluso entender esta magnitud a nivel racional. 2520. El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados, pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios lo puede conseguir, como hemos dicho antes. O sea, Dios nos da esa capacidad y el no ejercerla nos haría inhumanos, en este sentido entendido. ¿Cómo Dios nos da la gracia? Mediante la virtud y el don de la castidad, pues la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso. No nos multiplica en complejidades, nos hace sencillos. ¿Cómo? Mediante la pureza de intención, que consiste en buscar el fin verdadero del hombre. Con una mirada limpia, el bautizado se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Romanos 12:2, Colosenses 1:10. Es lo que decíamos. Encontramos el propósito, la meta, pensada desde toda la eternidad antes del inicio del mundo, para lo cual fuimos creados. Esto es una cosa impresionante. Entonces, estamos leyendo el cómo a nivel práctico, el cómo podemos vivir en gracia dominando la concupiscencia y los apetitos desordenados. ¿Cómo? Ya lo dijimos. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar. ¿Cómo? Mediante la pureza de la mirada exterior. Pero también hay una mirada no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, revisándonos, y para esto está el examen de conciencia. Mediante la disciplina de los sentidos, yo tengo que tener, cuando digo yo es un yo universal, una disciplina, saber desde el momento en que me desvío, volver con mi capacidad racional y mi voluntad, que para eso la tengo, para desarrollarla, para ejercerla en esa verdadera autoridad. Y en esto se entiende la autoridad. En esta capacidad de dominio está la autoridad. Por eso cuando aconsejamos, si no lo vivimos, perdemos toda autoridad. Porque la autoridad es el poder dar ejemplo. Y no puede dar ejemplo aquel que no practica esto de lo que estamos hablando. En esto nace, de esto emerge la autoridad. Y dice algo más, no solamente disciplina de los sentidos, todo aquello que entra, pero que también que entra, pero que yo dejo entrar. Y también aquello que ha entrado y hago caso omiso. Y no lo corto, no lo podo, no lo erradico. Y también sigo leyendo una disciplina de la imaginación, en un sentido que aquella imaginación que me permite explorar cosas que dañan la pureza. Y también, tarde o temprano, llevarán al cometimiento, llevarán al acto, porque todo acto comienza siendo sembrado desde la mente, desde el corazón. Ese es el origen. Entonces Dios es tan grande que nos ha dado un mandamiento, que es este, el noveno mandamiento, en donde es como si nos dijera, yo Dios, yo que soy Dios, no soy tonto. Tú tampoco eres tonto, porque te hice a mi imagen. No te hagas el tonto, que todo nace en tu mente, en tu imaginación y en un corazón que se hace indiviso cuando se une al Espíritu de Dios y se hace diviso cuando se une a todos los espíritus
malignos, porque un corazón indiviso está guiado por el Espíritu Santo. Él es su maestro, su inspiración continua. En cambio, un corazón dividido, está en cada una de sus divisiones guiado, inspirado por el mal, que es múltiple, por lo tanto, por los espíritus malignos. Por eso recordemos el episodio de Jesús en Gerasa. ¿Quién eres tú?, le pregunta Jesús. ¿Qué dicen ellos? Somos legión, porque el espíritu del mal siempre está acompañado por muchos. El Espíritu de Dios es uno. De allí que la Santísima Trinidad es un solo Dios. Bueno, seguimos leyendo. ¿Y cómo se logra vivir en esta gracia? Mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos. Abre comillas, la vista despierta la pasión de los insensatos. Sabiduría 15:5. Y finalmente, ¿cómo? Mediante la oración. Un corazón que ora, un corazón que reza, un corazón que se prepara, que se forma, como el caso de los oasis. Y aquí, inevitablemente, tenemos que hablar de todos los ejemplos que llevan a los pensamientos impuros, todos los ejemplos que llevan a el uso impropio, impuro de la imaginación, todos los ejemplos que llevan a la falta de disciplina de los sentidos, todos los ejemplos y malos hábitos a los que lleva la impureza de la intención, todos los ejemplos que existen llevados a cabo por una mirada sucia, todos los ejemplos de los que podemos hablar por no tener una rectitud sexual. ¿Cómo? ¿Cuáles son? Lo sabemos todos. Todos. No queda ni uno en pie. Y tenemos que saber que lo dice el Catecismo de la Iglesia y lo expresa los mandamientos. No nos engañemos. Por eso Jesús dice, amo al pecador, mas no el pecado. Jesús no puede aceptar el pecado. Por eso es que no se puede bendecir el mal, no se puede bendecir el desorden, no se puede bendecir la maledicencia, no se puede bendecir la concupiscencia. Se puede bendecir al sujeto para que tenga fuerza ¿en qué? En seguir en su mal, en seguir con el mal hábito, si estamos leyendo todo lo contrario. Por lo tanto, si se bendice al sujeto, ¿para qué es? Para que afine una pura intención, para que afine una pureza de mirada, para que rechace toda impureza. No nos mintamos. Y si mentimos, pues entonces sabemos que ya estamos con el octavo mandamiento, estamos pervirtiendo el octavo mandamiento, no mentir, y estamos en pecado mortal. Y punto. Como usted lo quiera disfrazar, es así. Y finalmente, saber que la gracia también se cultiva. ¿Cómo? Como lo hemos venido diciendo, con la oración, rogando a Dios que nos asista, y por eso leemos. Creía que la continencia dependía solo de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí. Esto lo está diciendo San Agustín en las Confesiones 6:11. Sigo leyendo. Siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito. Está hablando de los mandamientos. O sea, San Agustín nos está avalando. 2 puntos. Lo que estaba escrito, 2 puntos. Que nadie puede ser continente, o sea, puede tener control de sí mismo, si tú, Señor, no se lo das. Y por supuesto, Dios nos lo da a todos. Sigo leyendo. Y cierto que tú me lo dieras,
porque, o sea, justamente nos da la razón. Y justamente como el Señor da todas estas capacidades de las que hemos venido hablando, si con interior gemido llamase a tus oídos, es decir, San Agustín dice, si además de tener todas estas cualidades, todas estas capacidades que me has dado, yo además te lo ruego, por eso hablamos de la oración antes, sigo leyendo, y con fe sólida arrojas en ti mi cuidado, pues todo lo podría, porque lo puedo en ti, Señor. 2521. La pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona, designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad. Es decir, el pudor está ordenado a la castidad, cuya delicadeza el pudor proclama. El pudor ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Es decir, podemos ver esto hasta en un pequeño niño, en una pequeña niña, en donde no quiere desvestirse, en donde cuida sus partes íntimas de manera natural. Entonces, está ordenado, o sea, está inscrito en la naturaleza humana y lleva a proteger aquel tesoro, que es el tesoro de la castidad, que es el tesoro de la rectitud sexual, que es el tesoro de ordenar el pensamiento, ordenar la imaginación, ordenar la sensibilidad, ordenar el corazón. Vemos que es algo grandísimo. O sea, eh, dejamos de tener una mirada, vamos a decir, como patos, o sea, como torpes, quiero decir, y con todo lo que estamos leyendo, estamos obteniendo una profundidad que nos eleva a un vuelo de cisne. Es una grandeza para lo cual hemos sido creados. Por lo tanto, la sexualidad también tiene esta trascendencia. 2522. El pudor protege el misterio de la persona y de su amor. Invita a la paciencia, a la moderación en la relación amorosa. Exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia. Inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. El pudor se convierte en discreción. Entonces, vean qué artículo más hermoso. Es decir, el pudor invita a la paciencia. Por lo tanto, una persona que quiera poseer a otra no la ama, porque la paciencia permite proteger el amor. El amor con el cual y por el cual cada persona ha sido creada desde toda la eternidad. Entonces, cuando una persona se apresura, por ejemplo, en las relaciones prematrimoniales, ¿de qué carece? Carece del amor y carece del pudor que le está protegiendo porque le está añadiendo el elemento de la paciencia. Espera, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Por lo tanto, debe ser moderado. El amor exige paciencia. Entonces, ¿qué hace el mal? Te pone malas amistades, muchas veces en la misma familia, y lamentándolo mucho, muchas veces con gran dolor, digo esto, la misma madre o el mismo padre o el mismo hermano o el mismo abuelo o la misma abuela. No siempre los malos consejos vienen de los malos amigos o amigas, sino también dentro de la familia. ¿Qué dicen? No seas tonta.
quítate ese falso pudor. No seas tonto. Elimina el pudor. Entonces, están quitando nada más y nada menos que esa protección del misterio de la persona. A mí esto del pudor protege el misterio de la persona, esta expresión, me hace recordar las frases bíblicas que dicen, y te daré una piedrita, la más pequeña, la más hermosa, y serás como la niña protegida de mis ojos. Esto es el pudor, que protege el misterio de la persona. 2523. Existe un pudor de los sentimientos, como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano, claro, propios de cierta publicidad, o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir, una manera que permite resistir a las solicitudes de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. ¿Qué dicen las ideologías? No solamente invitan a la prostitución, sino una prostitución que luego queda grabada ad eternum en los medios, porque aunque sean eliminadas las fotos, una vez que han entrado, se pueden rescatar. Es decir, como maléficamente un acto desordenado de hace 10 años o de hace X queda grabado para toda la eternidad, encima de todo y además de manera pública. ¿Y cuál es la presión de las ideologías dominantes? Lo sabemos. O sea, todas las ideologías, por ejemplo, de género, que te obligan no solo a dejar de ser lo que eres y quién eres, sino que además, de modo premeditado y predeterminado, estudiado y específico, buscan arremeter contra la concepción que Dios ha tenido del ser de cada uno, de cada ser humano sobre la tierra, desde toda la eternidad. Recuerdo una anécdota en donde una chica estaba con unos chores y se sentía incómoda y se alaba el chor hacia abajo y tal. Y una persona muy madura le dijo, tú no eres así, tú no eres para ponerte ese short. Es decir, hizo una lectura profunda, leyó hacia la interioridad de la persona y fue una anécdota preciosísima. Y también otra anécdota, una chica como de 12 años, un chico se le acercó para pedirle que fuera su novia y ella le dijo, es que yo no quiero, o sea, yo no quiero vivir ese sentimiento, todavía no lo quiero. Entonces hay un pudor de los sentimientos, que es lo lamentable, que entonces los padres obliguen a la niña, ¿no? O sea, hay un pudor en los sentimientos, yo no quiero vivir esto, yo no quiero hacer esto, y eso hay que respetarlo. Hay un caso bíblico en una de las resurrecciones que hace Jesús, que le dice a la niña, Talita cum, eh, a ti te hablo niña, levántate. Pues recuerdo un estudio hermosísimo que hicimos en la universidad, estudiando teología, y el profesor nos decía, esta niña tenía 12 años, por lo tanto, esta niña estaba comenzando la pubertad. Esta niña estaba desarrollándose con todo lo que esto implica a nivel hormonal y ya estaba biológicamente preparada para ser madre. Y esta niña no quería vivir, no quería vivir, porque la ley pues, mosaica del levirato, eh,
pues hacía que las jóvenes, muy jóvenes, ya firmaran un contrato de matrimonio, ¿no? Entonces, esta niña, nos explicaba el profesor, entra en una etapa en donde ya sabe lo que va a vivir y no quiere vivir. Entonces, ¿por qué? Porque quiere vivir en el pudor, quiere vivir en la pureza. Pero no es que sea una niña extraordinaria, es que estamos hechos así. Estamos hechos para vivir así. Y entonces, cuando Jesús la resucita, la pone en medio de la familia y le dice, denle de comer. Pero este denle de comer era respétenla también, respetadla también en su pudor. Y es algo preciosísimo. Esta explicación para nosotros fue todo un tesoro de descubrimiento. 2524. Las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia al ser humano. Nace este pudor con el despertar de la conciencia personal. Por lo tanto, educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Vean la belleza de este artículo. Yo recuerdo una discusión acalorada que yo tenía con algunos compañeros de la Universidad de Teología y un compañero decía que era normal practicar la pedofilia, por ejemplo, en la cultura griega. Y realmente para mí esto era, no solamente era asqueroso escuchar este discernir, sino que también era irracional. Es decir, no era conforme a los criterios racionales pensar así. Y fue impresionante cómo tuvimos un congreso en donde vino pues una eminencia en la teología moral, pero también era un científico experto en biología. Y yo le hice esta pregunta, obviamente que ya yo sabía la respuesta, pero lo hice públicamente. Y fue hermosísimo como esta eminencia dijo, el pudor, la conciencia de la pureza es humana. Por lo tanto, cuando en la época griega se practicaba la pederastia, se estaba cometiendo un abuso en contra de la dignidad de estos niños y de estos adolescentes. Es decir, en ninguna cultura se puede decir que se puede violentar a un pequeño. En ninguna cultura. Siempre será un abuso en violencia y en maldad contra la naturaleza humana que clama a Dios. Por eso Jesús lo decía de una manera tan vehemente cuando hablaba de si alguien toca a estos pequeños, ¿de qué está hablando? Está hablando de la castidad, está hablando de la pederastia, de la pedofilia. Más le valdría que le amarraran al cuello una cuerda unida a una piedra y que lo lanzaran al mar. De todas las consecuencias que vivirá esta persona en el juicio personal por haber atacado a uno de estos mis pequeños. Pero esto puede también llevarse hacia una mujer, hacia un adulto. ¿No? Pero ¿por qué lo hace grave cuando es un pequeño? Porque no tiene ni siquiera la conciencia formada, ¿no? Entonces esto lo hace todavía más grave. 2525. La pureza cristiana exige una purificación del clima social. Obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza de corazón libera del erotismo difuso
y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y los sueños indecorosos. No por nada es lo que estamos mirando en las redes, ¿no? O sea, un niño entra, por ejemplo, a investigar algo y le aparecen 5.000 cosas que en una milésima de segundo le ha robado su inocencia de una manera bochornosa. Y también recuerdo la anécdota que cuenta Marino Restrepo, como un actor en una obra de teatro, pues hace un acto de lujuria públicamente. Y como en el momento, vamos a decir, de su muerte, pero esta persona obviamente se salvó y pudo contar, vio cómo Dios le mostraba en ese momento cómo estaba su cuerpo, que participaba en esa acción. Es que es muy fuerte de decirlo, pues participaba todo lo que es oscuro. Yo creo que así sí lo puedo decir. Cómo participaba en él todo lo que era oscuridad. Y no solamente lo vivía él con la persona con la que estaba haciendo ese acto indecoroso en la obra de teatro e inmoral, sino que todas las personas eran contaminadas de esa misma oscuridad que estaban presentes en la obra de teatro. Y cómo se lo mostraba Jesús a este actor, ¿no? Que luego, por misericordia de Dios, logró sobrevivir a esta experiencia y va por todo el mundo contando lo que descubrió, ¿no? Es decir, este exhibicionismo de la lujuria contamina y también hace participar a los demás que lo ven, que lo miran desde afuera. Igualmente participan de la misma contaminación. 2526. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Para llegar a su madurez, esta necesita dejarse educar. O sea, la libertad debe dejarse educar previamente por la ley moral, porque si no, no somos libres. Si no hay una educación en los límites, no hay libertad. Esto es lo que nos está diciendo. Sigo leyendo. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad. Esta es la verdad. Es decir, esto me recuerda cuando Pilatos le dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿No? Y Jesús lo mira y calla. Yo soy la verdad. La verdad es Dios. Por lo tanto, la verdad es respetar los mandamientos. La verdad es la pureza. Y por eso este artículo dice, se debe educar en la verdad. Es decir, se le debe decir a los niños, a los jóvenes, que están hechos para alcanzar la libertad, pero que la libertad pasa por los límites morales. Se debe educar en las cualidades del corazón. Se debe educar en la dignidad de la persona, que es una dignidad moral, y en la educación de la espiritualidad del ser humano. 2527. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del ser humano caído, combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos, porque con las riquezas que vienen de lo alto, fecunda, consolida, completa. Recuerden que comenzamos hablando de que estamos completos. Vean cómo el Espíritu Santo nos confirma. Sigo leyendo, completa y restaura en Cristo desde dentro del ser humano las bellezas y las cualidades espirituales de cada persona, de cada pueblo, de cada edad. Porque recordemos, me viene a la memoria el momento en que Jesús se encuentra con
con Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer? Le pregunta Nicodemo. ¿Cómo puede meterse en el vientre de su madre un hombre que ya nació y nacer? Nicodemo no entendía nada. Entonces, Dios nos habla de esta pureza, inclusive de aquellos que han sido impuros, inclusive en aquellos que no han tenido la oportunidad, desde jóvenes, desde la tierna infancia, obtener una educación en la moral, en las cualidades antropológicas del ser humano, para el bien, para la bondad, para la rectitud sexual. Inclusive para ellos hay una buena nueva, hay una buena noticia. Puedes renacer en Cristo. En Cristo, mientras exista la vida, que es el día que se llama hoy, podemos volver a esa pureza originaria. Inclusive, recordemos el texto bíblico que dice, y vuestros pecados que son como sangre púrpura serán borrados y seréis más blancos que la nieve. Estamos hablando de un Dios bueno, un Dios que nos da siempre la posibilidad de volver a Él. No se puede bendecir el mal, se bendice al sujeto para que retorne a Cristo. Y no se puede retornar a Cristo sin este mandamiento, sin el mandamiento de la pureza, porque solo los puros verán a Dios. Que no nos engañen. Y si una persona se quiere engañar, que se engañe solita. Que Dios nos ayude a comprender estos tesoros de Cristo en sus enseñanzas, con el manto y protección de María, la que sí entendió. Que así sea.